December 22, 2001. Dear Kay, I'm reading your latest book, Night Falls Fast, Understanding Suicide, and I don't know what words to use. A sort of appalled fascination, for I've lost many friends and others to suicide, and the lure and compulsion is one I have known off and on for most of my own life. Querida Kay, estoy leyendo tu libro con no sé qué palabras utilizar, una especie de fascinación horrorizada, porque he perdido a muchos amigos y a otras personas a causa del suicidio, y esa atracción y esa compulsión es algo que he conocido de forma intermitente durante la mayor parte de mi vida. También lo he leído con admiración por haber reunido tantas cosas, desde relatos personales hasta estadísticas médicas y descripciones históricas, etcétera, con tanta fuerza y gracia. Admiración también por tu valentía, desde tu prefacio autobiográfico hasta tu constante afrontamiento del monstruo, para lo que deben haber sido años de investigación y preparación. Y todo esto en un momento de especial angustia personal. Espero que sea un momento razonablemente bueno en la medida en la que pueda serlo en estas circunstancias para tu marido. Adjunto una copia de Tío Tungsteno, aunque creo que puede tener una especie de ligereza y que no concuerde bien con la gravedad y el peso de tu libro, pero encontrarás lo que alguien llamó un subtexto ruidoso bajo la ligereza del texto. No sé si debería haber escrito sobre la psicosis de mi hermano tanto más porque sigue vivo, pero trágicamente deprimido y delirante. Ha tenido tan poca vida a pesar de haber sido agraciado por ella. A menudo me preguntaba si iba a contagiarme de su esquizofrenia o de una enfermedad bipolar, pero parece que me he conformado con la mera neurosis. Estoy muy contento de haber podido terminar Tío Tungsteno y ahora tengo una sensación de conexión y reconciliación que nunca había tenido antes. A un nivel más ligero, ha sido muy divertido escribir y revivir el placer casi edénico de la ciencia, y espero que esto también tenga resonancias para ti. Mis mejores deseos para los dos. But you will find what someone called a noisy subtext under the lightness. Hola, bienvenido, bienvenida a Paseando con Oliver Sacks, como solemos hacer, pues ahora ya una vez al mes, ¿no? Desde hace un tiempo. Regresamos con otro episodio de nuestro neurólogo y escritor, las dos cosas a la vez. Supongo que preferido, o casi preferido, ¿verdad? Alguna vez le preguntaron a Sacks qué era antes, ¿no? Si médico o escritor. Y él contestaba que las dos cosas a la vez, que estaban mezcladas, fundidas la una con la otra. Blended, decía él, que significa pues amalgamado o fusionado, ¿no? Como lo que ocurre con el bronce, que sabemos que no es un metal que se dé de forma natural, tal cual, en el planeta, sino que es una mezcla de cobre y estaño. Y en el caso de los metales, a esto pues a los químicos le llamamos aleación. El cobre es la base y el estaño pues se añade entre un 3 y un 20%, dependiendo de las propiedades que se le quiera dar a ese bronce. Pero los dos son iguales de necesarios. O sea, aunque haya un 97% de cobre y solo un 3% de estaño, sin ese 3% no hablaríamos de bronce. Así que Sacks, al margen del porcentaje de una cosa u otra, es lo que es por ser médico y por ser escritor.
hablamos muy a menudo de esto, y es que en el podcast, y es que sabemos que nos han engañado mal cuando nos han enseñado que hay que ser una cosa u otra, que hay que elegir entre una cosa u otra. Nos gusta que la persona que está frente a nosotros esté perfectamente categorizada, eso nos da seguridad. ¿Eres de este equipo? ¿Eres de otro? ¿Eres de derechas? ¿O eres de izquierdas? Sea lo que sea que esto signifique a día de hoy. Y bueno, pues venga, decídete, mójate, cuando en realidad lo que se le está diciendo a la persona es dime en qué lugar te pongo, pues para saber cómo tratarte, ¿no? Porque eso da seguridad. Así que ni médico ni escritor, las dos cosas a la vez. Kay Redfield Jamieson es profesora de psiquiatría de la Universidad Johns Hopkins y su libro, o uno de sus libros, titulados Night Falls Fast, Understanding Suicide, o sea, la noche cae rápido, entendiendo el suicidio, pues es sobre este libro que Kay y Sachs se cartearon y bueno, esta es una carta de retorno que le hace Sachs a Kate, la que nos ha leído. En realidad, ella nos ha leído solo una parte de la carta porque, como ocurre con muchas de ellas, Sachs añade siempre una postdata, y en el caso de esta carta la postdata es mucho más larga que la carta en sí. Así que te invito a que tú la descubras cuando te animes a leer Letters. Ya lo comentamos, y es que en noviembre pasado se publicó el libro de Sachs titulado así, Letters, Cartas. Y a propósito de esta publicación, se hizo un evento, un reading and conversation, una lectura y una conversación de y sobre las cartas de Sachs. Algunas personas como Kay aparecen leyendo cartas que intercambió, en este caso ella con Sachs, y luego aparecen otras personas que leen cartas de terceros sin que estas mismas pues hayan tenido correspondencia con Sachs o incluso lo hayan conocido, como es el caso de la carta que vamos a leer ahora. Os comenté hace unos episodios que se estaba emitiendo una serie sobre Sachs titulada Brilliant Minds, Mentes Brillantes. Pues bueno, han invitado al actor que hace de Sachs en la serie, Zachary Quinto, y lo han invitado a este evento de lecturas de cartas. Y bueno, también sale a decir unas palabras sobre Sachs. Dice que no lo conoce, que le impresionó mucho cuando le hablaron o le contaron la historia de que durante 30 años fue célibe, que se alejó del amor y del sexo y se dedicó a sus pacientes. Y bueno, pues acaba por leernos una carta que Sachs le escribió a un profesor y filósofo, al profesor y filósofo Moorhead. Pues este quería saber de Sachs su opinión sobre el sentido de la vida. Así que vamos a leer la carta. Antes de ir a por ella, te recuerdo que evidentemente el enlace a este vídeo de readings, de lectura sobre las cartas de Sachs, pues aparece en la descripción. Así que venga, vamos a escuchar esta vez sí en su totalidad la carta que Sachs le escribió a Moorhead. This is a letter on the meaning of life. And he wrote it to Hugh S. Moorhead, who was a philosopher who asked Oliver for his views on the meaning of life. November 11th, 1990, dear Professor Moorhead, many thanks for your charming letter. I am glad you're enjoying Hat and happy to transcribe your copy. Though I seem to write about disability and disease, I am always concerned with Estimado patience, profesor Moorhead, ability, and muchas will gracias to por su survive. encantadora carta. Me alegro de que esté disfrutando del hombre que confundió a su mujer con un sombrero y de que le haya firmado su copia. Creo, sin embargo, que mi mejor libro es Despertares. Una nueva edición va a salir en el próximo mes y es que ocupa aún más explícitamente espacio en donde yo hablo sobre la supervivencia psíquica y la trascendencia frente a enfermedades devastadoras y a veces grotescas que duran toda la vida.
Aunque parece que escribo sobre discapacidad y enfermedad, siempre me preocupa la capacidad y la voluntad de los pacientes de sobrevivir, de darle sentido y dignidad a sus vidas tan destrozadas. Y esto es seguramente el tema moral del maravilloso libro de A.R. Luria, El hombre con su mundo destrozado. En este sentido encuentro que mis pacientes son una inspiración. Cuando me visitan en estados de ánimo, de derrota y de desesperación, encuentro también una sensación de esperanza y significado en mis pacientes, que no se dan por vencidos a pesar de una enfermedad devastadora. Creo que el significado de la vida, que es por lo que usted me pregunta, es algo que tenemos que formular por nosotros mismos. Tenemos que determinar qué significado tiene para nosotros. Esta búsqueda es bastante explícita incluso en retrasados, como en el caso de Rebeca del libro del sombrero. Claramente tiene que ver con el amor. ¿Qué, a quién y cómo se puede amar? Solo me siento vivo y discierno el significado cuando de alguna manera estoy enamorado. El objeto del amor no tiene por qué ser necesariamente humano. Mis amores más apasionados durante años fueron la física y la química, y para mí siguen siendo algo a lo que volver. No creo que el amor sea solo una emoción, sino que es constitutivo de toda nuestra estructura mental y, por tanto, del desarrollo de nuestro cerebro. Me encantó un libro reciente, El amor y su lugar en la naturaleza, de Jonathan Lear. Envidio a quienes son capaces de encontrar significados, sobre todo significados últimos, a partir de estructuras culturales y religiosas. Y en este sentido, pues creer y pertenecer a algo. Me desperté esta mañana con una sensación extrañamente feliz, de un sueño del que había olvidado todo excepto el estado de ánimo. Con una sensación intensa de que era domingo, que las campanas de la iglesia estaban sonando, que era la hora de irme con mi familia y vecinos a la iglesia. Antes mis domingos, incluso todos mis días estaban ordenados, centrados, consagrados y dotados de significado. Pero luego, cuando me desperté por completo, la sensación desapareció. No era domingo. Además, soy judío y no he ido a la sinagoga desde que era niño. Mi anciano padre murió casi a los 95 años, hace unas semanas. E ir a la sinagoga y leer la Biblia fue fundamental en su vida y le dio consuelo, orientación y sentido hasta el final. Y bueno, yo acabo de regresar de enterrarlo. De ahí imagino el porqué de mi sueño y mi estado de ánimo. No creo, por mi parte, en ninguna institución cultural, en ninguna religión o filosofía, o lo que podría ser una ciencia claramente materialista. Sin embargo, me entusiasma una visión diferente de la ciencia, que ve el surgimiento y la creación del orden como el centro del universo. Encuentro interesante el libro de David Leiser, Cosmogénesis. Sé que los seres humanos, y quizá todos los organismos, al menos desde las ranas en adelante, y sus sistemas nerviosos están hechos para generalizar y aprender de la experiencia, aunque obviamente solo los seres humanos necesitan o idean filosofías. Especialmente en el pasado me han entusiasmado las filosofías. Leí intensamente a Kant en 1979. Todo estaba iluminado por su filosofía. Sin embargo, ese sentimiento no fue más allá de 1979 y desde entonces he tenido una cierta sensación de desilusión y sequedad filosófica. En conclusión, no tengo, al menos conscientemente, un sentido firme del significado de la vida. Lo pierdo y tengo que volver a recuperarlo una y otra vez. Solo puedo volver a lograrlo cuando estoy inspirado por cosas, eventos o personas, cuando tengo una sensación de la inmensa complejidad y el misterio, pero también de la profunda positividad del orden de la naturaleza y la historia. No creo, nunca he creído en ningún espíritu trascendental por encima de la naturaleza, pero hay un espíritu en la naturaleza.
un espíritu cosmogónico que inspira mi respeto y amor. Y es esto quizá lo que sirve para explicar la vida, darle sentido. Pero siendo quien soy, no especialmente un Einstein, necesito un contacto humano constante y sobre todo contacto con mis pacientes para reafirmar la sensación de que la vida realmente tiene significado. Me da significado diariamente ver pacientes, ejercer como médico y tratar de ser, en palabras de Nietzsche, un médico filosófico. He vaciado mi pluma y sin duda su vista y su paciencia con esta carta incoherente y vacilante, y encima no he respondido a la pregunta, pero la vida para mí es divagar y tambalearse, a veces creativamente, hacia ninguna meta alcanzada al final, pero por suerte y con suerte, pues hacia algún nivel superior de comprensión e integración. Esta lucha es para mí el motivo y el sentido de la vida. Y es posible que no haya respondido porque me siento deprimido y nihilista con respecto al sentido de la vida. En fin, sospecho que esta respuesta es demasiado confusa y contradictoria como para extraer algo de ella, pero puede intentarlo. Con todos los mejores deseos para usted y gracias, Oliver Sacks. This struggle is, for me, the motive and meaning of life. With all best wishes to you, and thanks, Oliver Sacks. Bueno, a mí me parece que con estas dos cartas que hemos leído tenemos un mini aperitivo de lo que es este libro de Sacks. Entramos, por tanto, en una intimidad no conocida hasta ahora de Sacks, no en esta intensidad y en esta cantidad. Y bueno, ojalá lo podamos leer pronto en español. Yo ya lo leí en inglés, con esfuerzo, pero a pesar de que me entero de la mitad y que la otra mitad me la invento, pues espero releerlo en español, como me ocurrió con la autobiografía de Sacks, que recuerdo que la leí en agosto de 2015, que fue cuando se publicó en Estados Unidos. La pedí y me llegó por Amazon. Justo antes de irme a Port-Gentil, en Gabón, aquel año y aquel verano sobre todo, que estuve 3 meses pues allí sin salir, trabajando. Recuerdo que después del trabajo me iba a un bar frente a casa y allí devoré En Movimiento. Y cuando unos meses más tarde se publicó el libro en español, pues lo volví a leer y fue increíble cómo había yo acertado tantas cosas que no llegué a comprender cuando las leía o creía que no comprendía, y como otras precisamente pues no eran como yo las había construido. Evidentemente no creo que se deba hacer esto con todos los libros, nos llevaría mucho tiempo, pero estoy deseando leer las cartas de Sacks en español para descubrir una vez más lo que he construido frente a lo que realmente está escrito en el libro. Creo que más adelante, cuando recuerde pues las cartas de Sacks, se me mezclará lo real con lo inventado y no sabré qué versión de las dos conozco y cuál será la verdadera. En fin, pues que esto es una chaladura y lo sé, pero bueno, me parece alucinante. Vamos a dejar a un lado mis disquisiciones ya chochas y vamos a ver qué nos cuenta Kate Edgard en su prólogo de Letters. Por cierto, Kate aparece al final del vídeo junto con Billy, la pareja de Sacks, en el momento de fallecer, y responden a preguntas algunas de las preguntas del público. Como bien sabes, Kate fue la ayudante de Sacks durante 30 años y es la directora de la Fundación Oliver Sacks, así que un libro como este no podría estar prologado por nadie más que por Kate. Bueno, pues Kate comienza por donde debe hacerlo, por el principio.
En la primera década de la vida de Sachs, es decir, entre 1930 y 1940, las cartas y las postales eran la forma en la que la gente se mantenía en contacto. Dice que por aquellas fechas poca gente tenía teléfono. Supongo que Londres iba mucho más adelantada que Murcia en esto, porque yo recuerdo que el primer teléfono que llegó a mi casa no fue hasta principios de los años 80. El caso es que en aquellos años y en los venideros en Londres, pues había 2 entregas de correo al día, con lo cual si te llegaba una carta por la mañana tenías tiempo de responder y que tu carta saliera por la tarde. Y si el remitente vivía en la misma ciudad, pues seguro que la recibía en el mismo día. Así que no estaba nada mal. Sachs pues esperaba cartas con interés, con esa sensación irrefrenable que tenía de comunicarse con los demás. Ya de adulto en Londres, cuando tenía que pagar la factura de la luz, pues cuando metía el cheque de pago en un sobre, pues ya aprovechaba y añadía siempre unas palabras escritas con su pluma pues para la compañía eléctrica. Así que este Sachs era demasiado ya incluso desde jovencito, lo sabemos de sobra. Desde pequeño, nos cuenta Kate, Oliver guardaba sobres, sellos, también siendo ya de adulto y viviendo en Nueva York y trabajando con Kate. Ella sabía que tenía que guardar todas estas cosas, estas minudencias eran muy importantes. Así que fue guardando de forma sistemática sellos, sobres, las cartas que Sachs recibía, pero también guardaba las cartas que él enviaba. Escuchemos a través de esta aterciopelada voz cascada que tengo, cómo nos lo cuenta Kate. A lo largo de su vida, Oliver guardó la mayor parte de la correspondencia que recibía y se esforzó por preservar sus propias respuestas, con papel carbón, con borradores, o mecanografiando, o más tarde haciendo fotocopias. Por supuesto, esto no fue siempre posible a principios de los años 60, cuando comienza este libro. Muchas de las cartas de los primeros capítulos del libro son reproducciones de las misivas de correo aéreo que envió a su casa de Londres después de llegar a América del Norte. Habría sido difícil copiarlas en ese momento, aparte de fotografiarlas, por ejemplo, pero afortunadamente sus padres guardaron las cartas y luego se las devolvieron a Oliver. Su gran producción de cartas fue prodigiosa. Los archivos de su correspondencia incluyen unas 200.000 páginas. Bueno, y si hacemos un poco de memoria, recordaremos que Sachs salió de Londres siendo muy joven, recién salido de Oxford, y se marchó a Canadá sin saber que de aquel viaje ya no volvería nunca a Londres, para quedarse me refiero. En ese viaje supo que su lugar iba a estar en América. Como dice Kate, en aquellos viajes por Canadá escribió mucho a sus padres y a su tía Lenny principalmente, pero claro, no había forma de hacer copias de estas cartas. Por suerte sus padres las guardaron todas y se las devolvieron más tarde, como acabamos de decir. Kate conoce a Sachs desde casi el comienzo de su obra literaria. Se conocieron una vez que Migraña y Despertares estuvieron publicados, es decir, casi desde el principio. Quizás se perdió los primeros años de sus miedos e inseguridades como escritor, aunque bueno, también perduraron. Y bueno, esto nunca lo hizo capitular. La prueba está que siguió escribiendo. Y aún así, a pesar de sus miedos, tanto Migraña como Despertares son obras demasiado maduras para alguien tan joven. Y Kate lo conoció cuando estaba precisamente sumido en las dudas y en las idas y vueltas de la publicación de Con una sola pierna. Supongo que recordarás que fue un libro arduo,
que dejó, que retomó y bueno, pues al final estuvo dándole vueltas durante 10 años antes de que se publicase. Y bueno, pues en esos años de idas y venidas, de dudas, de miedos, de volver a renacer con el libro, pues Kate tuvo el tiempo, de manera intensa, de conocerlo en toda su dimensión, aunque ella dice que nunca dejó de asombrarla. Aún con los 2 primeros libros escritos y a punto de publicar con una sola pierna, y junto con su inseguridad, aún él no se había imaginado que se convertiría en el héroe para los aspirantes a médicos jóvenes de todo el mundo y que iniciaría todo un género al que hoy se le conoce como cuentos clínicos. Quizás si soñase con ser un escritor, porque todos soñamos, aunque luego nos pregunten, no, pues mira, jamás me imaginé esto, siempre nos lo imaginamos, pero bueno, hace falta tener un poquito de humildad, ¿no? Aunque sea un poquito impostada también. Pero sí soñaba con ser un escritor y no sé si ya con ser un escritor de temas médicos, pero por ahí lo llevó la vida. Lo que sí es cierto es que, bueno, pues no parecía que soñase con que fuese a crear un género de cuentos clínicos y que refinaría poco a poco, ¿no? A través, porque de hecho Migraña no es un libro de cuentos. Despertares empieza a entrar en esa dimensión cuando trata los 20 casos de las 20 personas con la enfermedad, con la posencefalitis letárgica, pero es el primer libro realmente de cuentos clínicos, ya más reducidos, más encapsulados en capítulos más cortos, y no hablamos que ni más ni menos que del archifamoso, ¿no? El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Esa fue su gran escaparate en el mundo, ¿no? Porque Despertares fue muy conocido, pero sobre todo por la película que llegó más tarde. Kate, pues ahora nos sigue mostrando en su prólogo cómo Sachs va cambiando la percepción de sí mismo como médico y como escritor. Veamos. Las cartas de este volumen están llenas de contradicciones. Son feroces, tiernas, observadoras. Delatan un buen grado de ensimismamiento, del tipo que muchos de nosotros podríamos mostrar en la adolescencia, pero por lo general muestran preocupación y generosidad, especialmente hacia las personas que se encuentran en los márgenes de la sociedad, jóvenes, ancianos, personas encarceladas y, por supuesto, pacientes que viven con síndromes o enfermedades inusuales. Estas cartas son reveladoras, incluso para mí, a pesar de mis décadas con Oliver. Hablan de libros concebidos pero nunca escritos, de libros escritos pero luego perdidos o destruidos, de apasionados amores y de su lucha cuando era joven con las opciones profesionales que tenía por delante. En cierto momento, en 1961, el hombre que algún día se convertiría en la personificación de un médico compasivo escribe: «Estoy descubriendo en un grado mucho más intenso que nunca antes una aversión extrema hacia los pacientes, las enfermedades, los hospitales y en particular los médicos. La verdad es que nunca debí haberme convertido en médico». Y en 1970, ya habiendo ganado ritmo, escribe lo siguiente: «Creo que soy un buen profesor y muy rara vez, en algunos momentos mágicos, un gran comunicador, no porque comunique hechos, sino porque de alguna manera transmito una especie de pasión por el paciente y el sujeto y una sensación de la cualidad de los pacientes, la forma en que sus síntomas encajan en un ser total y cómo éste, a su vez, encaja en su entorno, como encaja un maravilloso rompecabezas».
por lo tanto podemos ver cómo llegó a dudar de ser médico y cómo incluso sentía una aversión hacia el enfermo, las enfermedades, y fue haciéndose más fuerte, fue haciéndose más seguro. Y aprendió también a amar su trabajo junto con sus pacientes y sus escritos. Cuando uno lee las cartas o simplemente pues lee los libros de Sacks o ha seguido este podcast, uno puede escuchar que sus pensamientos, los de Sacks, evolucionan a lo largo de décadas, regresando a los mismos temas una y otra vez. De hecho, entre una versión de un libro y otra versión revisada más adelante, cambia puntos de vista y los añade a las notas, dejando claro que ya no pensaba exactamente igual que antes. Y buscando siempre una nueva comprensión sobre el tema que le trata en ese momento, ¿no? Que le ocupa en ese momento. Una comprensión que madurará siempre o maduraría completamente pues con el desarrollo, también junto, en paralelo, mejor dicho, con el desarrollo de la neurociencia moderna, ¿no? A veces tengamos en cuenta que Sacks, los años donde Sacks es médico y escritor, pues es donde se produce la gran revolución de la neurociencia, con el descubrimiento y el desarrollo de las técnicas de imaginería, la resonancia, el TAC, etcétera, ¿no? A veces utiliza las cartas para evocar y probar nuevas ideas o modos de expresión, y a veces sus cartas son más parecidas a anotaciones en un diario o intentos de narrativa semificticia. Solo muy pocas veces, ocasionalmente, se convierten en ejercicios de análisis de su propia psique, especialmente cuando comienza su viaje hacia el psicoanálisis como paciente, ¿no? A mediados de los años 60. Bueno, Kate nos habla de más cosas en el prólogo. No debo mostraros en su totalidad este bonito prólogo. Ahí está en inglés de momento y estará pronto en español. O quizá ya ha salido y ni me he enterado. Pero para que lo leáis cuando tengáis el libro con vosotros. Y es cierto que hacía tiempo que no teníamos en nuestras manos un gran libro, porque este libro es un libro muy extenso. No teníamos en nuestras manos un libro de Sacks que pudiese ser considerado como un libro de cabecera, ¿no? De esos que se tardan tiempo en leer y en saborear. Hay libros de llevártelos a la playa o de terminarlos en un atracón de lectura, como El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, pero para mí este libro es un libro de leerlo desde el celo, del recogimiento y del estar solo, porque al menos en mi caso necesito imaginar a Sacks a través de sus cartas, pues precisamente escribiéndolas. Ahora que sabemos cómo era, cómo fue, por qué lugares pasó, en qué lugares vivió, ¿no? Y quiénes eran esos seres queridos o incluso esas otras eminencias científicas con las que se escribía. Y también otras personas que aparecen en su libro de cartas y que no conocíamos. Así que os aseguro que merece la pena ir a buscar incluso a estas personas que no conocíamos. Me ha ocurrido precisamente con la carta que hemos leído al comienzo del episodio, la de Kay Rutherford Jamieson, porque yo no la conocía y he ido a buscarla y bueno, algunos de sus libros están en español, pero es una pena que no todos. De todas formas, no da la vida para tanta lectura. Bueno, no sé quién dijo esta frase, pero me gustó mucho y es esta que dice que algunos se sentirán orgullosos de lo que han escrito, pero otros nos conformamos de estarlo, pues de lo que hemos leído, ¿no? Aunque lo hagamos en otro idioma, porque no hay más remedio, porque no haya más remedio y nos enteremos pues de la mitad y nos inventemos la otra mitad. Así que vamos a ir terminando el episodio. Regálate, si has seguido este podcast, regálate las cartas de Sacks y bueno, vive toda una experiencia. No lo sé, si para capitular ya y dejar, bueno, a este gran
médico y escritor, en el recuerdo ya para siempre. Bueno, y si no pasa nada, el próximo episodio del podcast, quizá esto debería haberlo dicho al principio, porque muy poca gente llega al final, pero si no pasa nada, el próximo episodio será un paseo con el Dr. Sachs. Y bueno, pues ya verás por dónde. Tengo mucho que contarle y además cosas muy personales. Un fuerte abrazo. Chao.